Llega el momento de saludar por fin, por primera vez en esta temporada, y qué ganas teníamos, a nuestras psicólogas de cabecera, Mer y Agus. Buenos días. Buenos días. Ay. A ver, que os oigo muy bajito, pero esto lo solucionamos ahora. El tema de hoy nos interesa, ¿eh? Sí. Nos interesa mucho porque hay mucha gente que está volviendo a la rutina, que sobre todo desde el día 1 han vuelto a recuperar de las vacaciones. Y algunos empiezan con ganas, pero al poco tiempo se dan cuenta de que el quemazón ese que tenían permanece. Sí. Contadnos un poquito a qué se debe, si es normal, el concepto en general. Bueno, la verdad, vamos a hablar de burnout. No sé si lo habían anunciado, pero es un tipo de estrés crónico crónico me refiero a que se sostiene en el tiempo. Exacto, y que se ve particularmente en el ámbito más bien laboral o profesional, lo que decías vos, volvemos de las vacaciones y como que ya necesitamos vacaciones de nuevo, ¿viste? Como que esto no nos alcanzó el descanso, no nos alcanza durante el año tampoco los fines de semana. Y estamos todo el tiempo como en esta situación de agotamiento. Que de hecho uno de los síntomas más particulares es el tema del agotamiento. No solo físico, sino también mental o emocional. Sí. Eso tiene que ver con que nos volvemos como un poco más apáticos o lo emocional empieza como a estar más anestesiado, ¿no? Propio de este agotamiento o de este estrés que se viene sosteniendo. Estamos como con esta sensación de que no estamos rindiendo, que nos volvemos como... La despersonalización es uno de los síntomas más importantes, que es que empezamos a dejar de tener un contacto real con las personas con las que trabajamos o en nuestra vida privada también, ¿no? Entonces esto es bastante propio del estrés crónico. Tiene como dos factores muy particulares o muy importantes, que es las condiciones laborales. Obviamente cuando hablamos de que se da en el ámbito laboral, las condiciones de trabajo son un tema ahí a revisar, pero también algunas características de la persona son las que preponderan o te hacen, digamos, más factible de experimentarlo. Se juntan un poco las dos cosas, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, bueno, digo, cuando hablamos de características de la persona, no solamente de la personalidad, que puede ser, digamos, personas que por ahí son sobreexigentes consigo mismas, sino también su propio contexto personal, ¿no? Familiar, que también suma a la hora de tener factores estresantes. Digo, si en su vida personal hay ciertas situaciones que no te dejan llegar al trabajo, digamos, con claridad y estar como descansado de todo lo demás. Si además en el trabajo hay ciertas condiciones que se dan, digamos, eso se provoca este combo que puede terminar en burnout. Y ojo que el burnout al final es como el punto final, pero hay muchos indicios que se dan como de manera muy sutil y no los percibimos tanto de que estamos entrando como en esa fase, ¿no? Digo, te sentís cansado, te sentís fatigado, sentís que estás como con menos motivación y ahí es como que se va iniciando y va progresivamente aumentando. Sí, yo quiero saber, te interrumpo porque es que me causa mucha curiosidad. Esto... ¿Qué origen tiene? O sea, ¿cómo surge? ¿Y cómo se puede evitar, sobre todo para esa gente que no lo sufre, para no caer en ello? 100% importante. Claro, hay algunos signos o factores que se pueden dar, por ejemplo, en el ambiente laboral, que sí que como nos detectan o nos llevan al tema de por qué puede surgir, ¿no? Sí. El burnout, que es, por ejemplo, una carga laboral excesiva, que es lo básico, ¿no? Que de repente una persona le sobrecargan de tareas que a lo mejor no es capaz de sobrellevar sin un descanso posterior que le permita recuperarse. Entonces eso es lo principal para poder darse el burnout. Pero después hay una falta de control sobre las tareas, que siempre a lo mejor tienes que depender de un superior o de alguien por encima tuya para poder completar esas tareas, pues te lleva a esa vinculación que no te permite a lo mejor completar tu trabajo de forma adecuada. Además, una escasa recompensa, es decir, que tú ves que hay un esfuerzo muy, muy, muy considerable y que al final no se te está recompensando de una forma adecuada, ¿no? Por ese esfuerzo. Y pues se puede dar, por ejemplo, también la falta de apoyo social, que la gente no lo reconozca, que te diga, pues es que eso es el trabajo, ¿no? O, por ejemplo, que trabajar es así, de esta forma. O sea, como verte un poquito infravalorado o que no se validen esas emociones que tú puedas sentir de sobrecarga en tu trabajo.
Sí, la impotencia también de decir no puedo hacer nada con esto y simplemente tengo que soportarlo, Sí. ¿no? Por lo que decía ella, el tema de no poder tomar decisiones, esa falta de autonomía que en algunos trabajos que, por ejemplo, en estos puestos que son como sobrevigilados y que están todo el tiempo controlando horarios, qué haces, qué no haces en cada minuto, digo, eso por supuesto que provoca un estrés permanente. Y a lo mejor algún pequeño fallo que de repente sale a relucir y es lo que decíamos. O sea, no te define eso al Claro, final. no se recompensa el esfuerzo, pero a lo mejor tienes un pequeño fallo y ahí sí que vas. Eso a está machaque. todo enfocado ahí, exactamente. Sí. Una pregunta, Sí. ¿es más un problema de laboral, Sí. digamos, Sí, de trabajo, o es un estructural. problema personal? Es más un problema laboral en cuanto a que si no se hace una buena estructura de trabajo, de organización, digamos, de las tareas y de toda la carga laboral, al final, por mucho que tú no tengas una predisposición personal, vas a acabar sufriendo a lo mejor ese quemazón o esa sensación de agotamiento. Aunque sí, por supuesto, una persona que a lo mejor es perfeccionista, autoexigente, que además tiene ese complejo salvadora de querer sobrecargarse todas las tareas para que nadie más sufra, ¿no? Digamos, en el trabajo puede llegar a sentirlo mucho más. Vale, ¿y cómo podemos prevenir y cómo podemos solucionar si creemos que estamos Vamos a hacer ahí una dentro? cosa, vamos a escuchar una cancioncita, 2 Vale. minutitos y ahora continuamos, Genial. ¿vale? Seguimos con esa charla tan interesante que estábamos teniendo sobre el síndrome de quemazón en el trabajo, burnout. Estábamos comentando de qué manera surge, pero ahora quiero centrarme yo también en cómo evitarlo y cómo sobre todo solucionarlo una vez que te ves en esa espiral. A ver, un poco lo principal es, para eso está también el Departamento de Recursos Humanos, que lo puedas hablar, ¿no? Con un supervisor o incluso con el Departamento de Recursos Humanos para que se haga una redistribución de las tareas, si es por sobrecarga laboral, Sí. o que de repente se concedan unos descansos a lo mejor un poquito más equitativos según el esfuerzo que estás cometiendo. Entonces, todo eso es lo principal. Y luego también a nivel personal eso está perfecto para todos los tipos de problemas psicológicos, pero poner límites, saber decir que no, o sea, saber también entender que uno puede hacer una serie de tareas al día y que si sobrepasa esa serie de tareas igual hay que poner ese límite y saber comunicarlo, ¿no? También. Y pues un poquito tener ese espacio para los descansos y saber que una vez sales del trabajo a lo mejor no tienes que seguir pensando, no tener que seguir encargándote, por lo menos mentalmente, de lo que ha pasado, de lo que va a poder pasar en el trabajo una vez te vayas, como un poquito desconectar, saber desconectar la mente, porque yo creo que eso es lo que más nota las personas que tienen burnout, que al final se van del trabajo y siguen pensando, siguen rumiando con eso que a lo mejor ha pasado o que mañana tendrán que hacer, entonces Sí. eso sí que es importante. Vale. ¿Y cómo nos preparamos para que no nos pase? Bueno, a ver, yo creo que todos tenemos que ir aprendiendo sobre, en las experiencias en general, estrés, digo, la vida tiene por todos lados, ¿no? Entonces, aprender un poco a gestionar eso, que tiene que ver con como decía ella, poner límites en ciertas circunstancias. Obviamente que los hábitos en general de la vida personal, hábitos, digo, de alimentación, de descanso, de actividad física, todo eso ayuda, buscar apoyo, el apoyo en el entorno o apoyo profesional en caso de que sea necesario también, pero yo creo que hacer hincapié sobre todo en que las empresas tienen que tener como este equipo que es fundamental de que se ocupe que los trabajadores tengan un buen equilibrio entre su vida personal y su vida laboral, ¿no? Digo, no todos los trabajadores son iguales, algunos requieren circunstancias diferentes y tiene que haber un equipo por parte de la empresa que esté atento a estas situaciones, ¿no? Eso, porque hay muchas cosas que nos exceden. Uno de los motivos principales que terminan en burnout es esta falta de control que sentimos cuando decimos nosotros no podemos hacer nada. Sí, uno puede hacer algo con su vida personal, ordenarse, tomarse los descansos que tengan, incluso dentro del trabajo se puede organizar las cosas de otra manera, ¿no? Como las tareas importantes, poner más energía en eso, pero de repente tomarse momentos después de una hora, un momentito como para ir a dar una vuelta a manzana de repente, Sí. o respirar un ratito y después retomar, ¿no? Que no sea toda la carga horaria como de corrido, tomarse los momentos para el almuerzo, la comida, digo, respetarse en ese sentido como, digo, no soy un esclavo de esto, ¿no? Porque empezás a sentirte un poco esclavo de la Sí. situación y eso creo que termina afectándonos a todos y ahí ya es independiente de las características de la persona. Pero bueno, uno tiene que ser muy consciente de que no sobrepasar estos límites y hacer lo que se pueda desde el lugar de uno. Pero me parece que es muy importante que las empresas, que creo que cada vez más son más conscientes de que el trabajador satisfecho es muchísimo más productivo, ¿no? En las empresas, y que eso es lo que lo va a ayudar a la empresa a evolucionar y a crecer.
siempre y cuando tengan en claro, digamos, quienes dirigen esas compañías, que esto es lo importante. Creo que de a poquito se puede ir solucionando. Pero después, bueno, no sé si vamos a llegar a hablar, pero nosotros decíamos como tener claro de que estamos en una época donde hay algunas cosas que se distorsionaron un poco. Por ejemplo, el sentido del esfuerzo, ¿no? Digo, uno está un poco desvirtuada la concepción del esfuerzo en cuanto hay gente que ves en las redes que consigue cosas como mágicamente de la noche a la mañana, son exitosos, así, y decís, sí. Entonces el esfuerzo se desvirtuó en ese sentido. Antes uno sabía exactamente qué cantidad de esfuerzo tenía que hacer para determinadas cosas, y hoy está un poco confusa y esa gente idea. que se levanta a las 3:30 de la mañana. El otro extremo, Los ¿no? famosos vídeos de, Claro. de TikTok, ¿no? Pero me he levantado a las 3:30 de la mañana, me he ido a nadar, a hacer triatlón, luego he Qué odio. desayunado unas tostadas super healthy, nunca jamás me como Sí, una sí, galleta. sí. No. Luego no sabemos si trabajan o no trabajan, pero Exacto. se levantan a las 3:30 de la mañana. Por eso, ahí se pierde un poco de Sí. cuál es el esfuerzo que tengo que hacer para conseguir estas cosas. Si no tenés claro bien cuál es. Es un problema el no dejarse el espacio y respetar Totalmente. el descanso, ¿no? Totalmente. De cada uno, que 100%. somos personas, por mucho que ahora estemos delante Y la de una vida cámara. personal tiene que Sí. estar a la par, no puede estar por debajo del esfuerzo Claro, laboral. No sentirte mal por tomarte las vacaciones que te tocan. A lo mejor entender que no puedes responder al segundo a cada persona o cada correo que te llega. O sea, supuesto. entender un poco los ritmos de cada Sí, uno. sí, por supuesto. Nos quedamos ya sin tiempo. Yo creo que la conclusión al final es que evidentemente la empresa tiene su papel muy importante, fundamental, pero también la persona en sí tiene que aprender quizás un poco a eso, a saber cuáles son sus tiempos, cuáles son sus límites y a aprender a ponerlos también, ¿no? Esa puede ser un poco la conclusión. 100%. Pues nos quedamos con ello. Muchas gracias, Mary y Agus, por esta charla tan interesante sobre el síndrome del burnout, la quemazón en el trabajo. La tendréis en YouTube para todos aquellos que queráis recuperarla y también en nuestro podcast en emisorasmusicales.net.